¿Diciembre te gustó para que te vayas? Porque ya te andas yendo, ¿no? Diría José Alfredo Jiménez. No, bueno, ahorita seguimos trabajando aquí como el primer día, Pepe, con mucho entusiasmo. Pues sí, pero ya anunciaste, estabas hablando con Joaquín López Dóriga el otro día, Sí. y le decías, yo soy puesto a decirle al Congreso de mi estado que pido licencia porque yo en diciembre estoy peleando la candidatura de mi partido para ganar la presidencia y les voy a ganar y le voy a ganar a Peña Nieto. ¡Órale! Está buena esa declaración, ¿verdad? Y mira, pero además hay razón para eso, Pepe. Yo estoy convencido que el siguiente proceso electoral, los ciudadanos van a comparar resultados, no imagen o conocimiento. Y hablando de resultados, los que tenemos en Jalisco son muy superiores a los que ha logrado Enrique Peña Nieto en el Estado de México. Así es que sí, yo ya ansío el momento en que llegue el debate con Peña Nieto para, pues, seguir planteando la continuidad en gobiernos panistas. ¿Por qué Peña Nieto se te aparece en tus pesadillas? No, para nada, en mis pesadillas. Es evidentemente el aspirante más conocido en su persona en este momento, pero también es cierto que sus resultados no son buenos. En el momento en que logremos que la gente conozca los resultados de Peña Nieto y se puedan contrastar contra resultados de otros estados, va a cambiar muy rápido la preferencia en el próximo proceso.